Bienvenidos, queridos jóvenes, a esta tercera clase, a la tercera sesión que tenemos programada de liderazgo. Este es un tema que es muy importante porque cada uno de nosotros ejerce el liderazgo, de acuerdo a lo que hemos conversado, en distintos momentos de nuestra vida, ¿cierto? En ocasiones lo realizamos con acciones o con actividades o con objetivos muy grandes, pero en otras oportunidades nuestras acciones son más pequeñas, nuestra participación es más pequeña, en grupos también más reducidos, pero seguimos ejerciendo el liderazgo, ¿cierto? Liderar es guiar a las personas, ¿cierto? Sin embargo, nosotros hemos visto una definición un poco más profunda sobre lo que es el liderazgo y recordando un poquitito qué es el líder o quién puede ejercer este liderazgo, ¿cierto? Recordemos que el líder es aquel que ha decidido el sentido de su aporte. Y eso es lo primero, lo más importante. Líder es aquel que ha comprendido, que ha decidido, ¿cierto?, cuál va a ser su aporte para lograr un objetivo, ¿cierto? Ese objetivo en común. Pero no solamente identificar su aporte, ¿cierto? O ser consciente del aporte que puede realizar o el sentido del aporte que pueda realizar, sino también reconocer en las demás personas cuál será el aporte que tiene cada uno de ellos, de las personas que forman este equipo de trabajo. Y lógicamente, cuando el líder reconoce y es consciente de su aporte y del aporte que pueden generar los demás, comienza entonces a organizar este trabajo que puede realizar cada uno. ¿Ya? Por eso es tan importante reconocerse a sí mismo, y eso era lo que hacíamos en la primera sesión. Ustedes recuerdan que identificábamos quiénes éramos, quiénes o qué elementos formaban la persona que somos hoy, ¿cierto? ¿Qué elementos forman? ¿Qué elementos de nuestro entorno, de nuestro ser interior, ¿cierto? De nuestras actitudes, valores, emociones, todo lo que nosotros somos nos transforman, ¿cierto? En mi caso, en Alejandro Rojas. Y por lo tanto, cuando tengo que liderar, tengo que reconocer cómo soy, cuáles son mis características, pero también tengo que reconocer y ser consciente de cuál va a ser el aporte que yo voy a realizar para el logro del objetivo que se ha propuesto, ¿cierto? Y como ya mencionaba, no tan solo reconocer en uno, sino también tener la capacidad de reconocer en los demás los aportes que puede realizar cada uno de ellos. ¿Ya? Es muy importante que este rol del líder sea diferenciador del resto. Es decir, si en un momento yo tengo la capacidad para liderar un equipo, para organizarlo, reconociendo mis aportes y los aportes de los demás, organizo el equipo, ¿cierto? Busco el logro de la meta, pero si hay otra persona que puede también reconocer en sí mismo el aporte y organizar de otra manera el equipo, yo también tengo que ser capaz de soltar un poquitito para poder permitir que otro también pueda liderar. Por lo tanto, el liderazgo se puede compartir. Y ese es otro elemento que también mencionábamos en la sesión del día jueves. Todos podemos ser líderes y al mismo tiempo todos podemos compartir ese liderazgo. ¿Sí? En ocasiones vamos a encontrarnos, y tal como lo ejemplificábamos, podemos encontrar a dos líderes actuando en el mismo momento con el mismo equipo de trabajo, ¿cierto? Y por lo tanto tendremos que separar algunas funciones para que los dos puedan liderar equipos más pequeños, pero buscando el mismo objetivo. Ahora, si uno de los líderes pierde el foco de lo que se quiere lograr, entonces perdió también su liderazgo, porque va a ser solamente un dirigente, va a dirigir personas, pero no va a lograr llegar al objetivo inicial que se había propuesto. Por lo tanto, una diferencia, ¿cierto?, entre el líder y el dirigente es que el líder va a poder mantener toda su concentración, su energía, sus fuerzas destinadas al logro del objetivo que se ha propuesto. Sin embargo, el dirigente puede tener distintos objetivos que pueden ser a corto, a mediano o a largo plazo, y esos objetivos también se pueden ir transformando en la medida que va dirigiendo a las personas. Por lo general, también un dirigente va a buscar un beneficio personal. En cambio, un líder va a buscar un beneficio colectivo, que es parte también del objetivo inicial que se ha propuesto. ¿Ya? Decíamos que es una capacidad que la persona adquiere para poder manifestar el sentido de su aporte, ¿cierto? Describiendo también y descubriendo también el sentido del aporte que pueden hacer los demás, ¿cierto? Por lo tanto, insisto,
El líder, su primer paso es reconocer su aporte, el aporte de los demás, y el segundo paso es organizar el trabajo del equipo para poder obtener entonces una vía, un camino a seguir para poder llegar finalmente al objetivo que se ha propuesto. ¿Ya? Si no tengo un objetivo claro, tengo que declararlo, tengo que establecer un objetivo, ¿cierto? Para poder lograrlo, ¿sí? No puedo comenzar a organizar un equipo con objetivos pequeños si no tengo claro mi objetivo final, ¿sí? Puedo tener un objetivo pequeño que va a ser, por ejemplo, reunir fondos para poder ir a un encuentro, a un campamento, para poder asistir a personas que estén en la calle, por ejemplo, en situación de calle, y reunir fondos para poder comprar frazadas, servirles un café, y esos son objetivos pequeños, más a corto plazo. Pero ¿cuál es el objetivo general? El objetivo principal puede ser unificar a la Unión Juvenil, promover la participación de todo el grupo juvenil, ¿cierto? Eh, Promover la participación en actividades nacionales de todo el conjunto. Entonces, el objetivo pequeño va a ser pequeñas acciones, se van a transformar en pequeñas acciones que van a tributar o que van a guiar hacia el objetivo principal. ¿Ya? Bien, vamos a continuar para que no nos quedemos con ideas en el aire, sino que las vayamos cimentando un poquito más en la proyección. El liderazgo es difícil, ya lo mencionábamos. Hay inseguridades en el camino, hay peligros, hay incertidumbre, pero cuando el líder es bueno, cuando el líder tiene claro el objetivo, se va a guiar hacia el objetivo. Y las acciones que se puedan realizar en el intermedio para llegar al objetivo final pueden irse modificando, moldeando a partir de lo que mencionábamos, del aporte que pueda realizar cada uno de los miembros del equipo que se está liderando. ¿Ya? Nos vamos a encontrar por lo general como líderes con esta frase. Aquí las cosas siempre se han hecho de la misma manera y nos vamos a encontrar con un murallón. Y este murallón, esta pared, nos va a impedir avanzar hacia el objetivo final o hacia los objetivos o acciones más pequeñas que hemos establecido, ¿cierto? Puede que en una congregación los jóvenes estén acostumbrados a hacerlo de una manera y nosotros estamos tratando de plantearles un camino distinto, pero para llegar al mismo objetivo. Y eso nos vamos a encontrar siempre con personas, con hermanos, hermanas, jóvenes y adultos, incluso con el dirigente espiritual local, con el pastor o encargado, ¿cierto? Que nos va a decir, pero aquí las cosas siempre se han hecho de la misma manera, ¿para qué cambiarlo? Bueno, lo cambiamos no para olvidar nuestro objetivo, sino para que más jóvenes, en este caso, ¿cierto?, puedan participar, para que los jóvenes se sientan pertenecientes a una institución. El sentido de pertenencia, que es muy importante. Cuando uno no tiene el sentido de pertenencia, no puede avanzar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se va a sentir ajeno a las actividades, a las acciones que se propongan, a cada una de las actividades que se realicen, se va a sentir ajeno, se va a sentir que no es parte del lugar que se está, del lugar en donde se están realizando estas acciones. Entonces, por eso es tan importante que nosotros desarrollemos, por una parte, el sentido de pertenencia, pero también que podamos ir avanzando poco a poco hacia una forma distinta de realizar las cosas, pero con un mismo objetivo, ¿cierto? No perdiendo nuestros valores, no perdiendo nuestros principios, no perdiendo la ética y la moral que nos caracteriza, ¿cierto? Como iglesia, no perdiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, pero haciendo las cosas de una manera distinta para poder llegar al mismo objetivo que se ha propuesto, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, una pregunta importante que nosotros nos tenemos que realizar a continuación es ¿por qué es tan importante y necesario ejercer el liderazgo? Si nosotros observamos esta imagen, por ejemplo, podemos ver una persona que se niega, ¿cierto? Que nos está apuntando y nos está diciendo aquí las cosas siempre se han hecho de la misma manera y no vamos a cambiar por ningún motivo. Bueno, por este motivo es importante y necesario que cuando uno es líder, ya sea el líder formal porque lo ha dado el cargo, o un líder que surge
¿cierto? A partir de una necesidad o de una crisis, seamos capaces de desarrollar nuestro liderazgo de manera efectiva. ¿Por qué? Vamos a ver. Primero, para que las personas asuman sus responsabilidades, ¿cierto? Y esto es súper importante. Cuando uno es líder, tiene que saber que uno es responsable del equipo, pero cada miembro del equipo también tiene sus responsabilidades, ¿cierto? Independiente de si tiene un cargo o no lo tiene. Puede que no tenga ningún cargo ni a nivel nacional ni tampoco a nivel local, pero también tiene responsabilidades dentro de la Unión Juvenil. Y es importante que nosotros, a partir de lo que podamos descubrir, ¿cierto? Del aporte que pueda hacer cada uno de los miembros del equipo, también nosotros seamos capaces de asignarle una responsabilidad en virtud del descubrimiento que hicimos, ¿sí? Ese descubrimiento puede que la otra persona ya lo sepa y diga, no sé por qué se le ocurre esto, si yo soy bueno, yo tengo las capacidades, yo tengo los conocimientos, no sé, alguno puede decir incluso, pero si yo fui a la universidad y estudié eso, bueno. Pero el líder no necesariamente lo sabe desde el principio. En ocasiones lo empieza a descubrir poco a poco. En otras ocasiones lo sabe, pero encuentra que la persona no está preparada para ejercer las funciones de lo que estudió, de lo que se preparó, sino que está preparado en ese momento para ejercer otras funciones y tener otras responsabilidades que lo pueden llevar a ejercer un cargo posteriormente. ¿Sí? El segundo punto de por qué es tan importante y necesario ejercer el liderazgo es para promover la realización de las cosas. Cuando las personas se hacen responsables, cuando asumen sus responsabilidades desde el líder hacia los liderados, ¿cierto? Incluyendo a todo el equipo, podemos realizar las cosas, podemos hacer o realizar acciones que vayan en virtud o que promuevan, ¿cierto?, el logro del objetivo que se ha propuesto, ¿ya? Por último, ¿para qué es importante o por qué es importante? Porque nos permite cumplir con el propósito, el objetivo o la meta que se ha propuesto. Entonces esto es una cadencia, ¿cierto? Un efecto dominó. Si las personas que forman parte del equipo, desde el líder hacia abajo o desde el líder hacia arriba, depende de cómo uno lo quiera mirar. A veces el líder va a estar a la base, realizando las acciones, comprometido con todas las acciones que se han propuesto, ¿cierto? Y otras veces va a estar guiando en la cabeza, ¿cierto? Bueno, es importante que cada uno asuma sus responsabilidades, realice las acciones para las cuales se comprometió o se le confiaron, ¿cierto? Porque eso también es muy importante cuando uno es líder, confiar en las capacidades de la persona. Y una vez que ya hemos realizado las acciones, ¿cierto? O hemos promovido la realización de esas acciones, vamos entonces a cumplir el propósito, el objetivo o la meta que nos hemos propuesto, ¿ya? Recordemos que los objetivos pueden ser muy pequeños, pero también pueden ser muy grandes. Y todos los objetivos grandes van a ir acompañados de pequeñas acciones que van a tributar o van a promover el objetivo general. Lo mismo va a pasar con los objetivos más pequeños. Si mi objetivo pequeño es ayudar a las personas en situación de calle, tendré que realizar algunas acciones que vayan en beneficio de ese objetivo. Por ejemplo, organizar equipos, unos se preocuparán de cotizar donde nos sale más económico el café y comprarlo, ¿cierto? Otro se encargará de la logística del agua caliente, por ejemplo. Otro se encargará tal vez de comprar el pan y confeccionar los sándwiches para llevarle a las personas que están en situación de calle, y otra persona se preocupará de cotizar y comprar las frazadas. Entonces ya tenemos pequeñas acciones, pequeños equipos de trabajo, ¿cierto?, que van a promover las acciones o la realización de las acciones o que se realicen las cosas para que finalmente se logre este objetivo que es pequeño, que es ayudar a las personas en situación de calle. Pero ese objetivo también tributa a un objetivo más grande, como ya lo mencionábamos, y que es promover la unidad dentro del grupo juvenil. Por ejemplo, quiero proponerles a continuación que hablemos del liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional es característico de las personas que tienen una gran personalidad, que tienen una visión clara y una proyección sólida, ¿ya?
vamos a hablar del liderazgo transformacional que nos permite tener grandes beneficios a partir de las crisis que nosotros hemos vivido en el último tiempo, ya sea por el estallido social, por la pandemia, por las guerras, por los conflictos, por el alza de los precios, por el cierre de las iglesias, cierto producto de la pandemia, por no poder asistir a los eventos nacionales de jóvenes, por no poder visitar otras congregaciones con total libertad, porque se hace, podemos visitar otra congregación, pero nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta salir de nuestra localidad a veces. Entonces, este liderazgo transformacional nos va a prestar grandes ayudas. Como decíamos, el liderazgo transformacional, ¿qué es y cómo funciona? Es característico de personas con una gran personalidad, una visión clara de los objetivos que tiene que realizar y una proyección tan sólida, una proyección de sí mismo y de las condiciones que tiene cada persona que forma parte del equipo, que es capaz de generar cambios positivos no tan solo en las personas, sino también en las percepciones que tienen las personas. Además, motivar, ¿cierto? Un cambio positivo en la motivación para que las personas puedan realizar las acciones, ¿cierto? Asuman responsabilidades, como habíamos dicho antes, y realizar las acciones que se proponen. Y además generar altas expectativas, no tan solo de sí mismos, sino también de los colaboradores que forman parte de su equipo de trabajo. Este es un liderazgo que se trabaja principalmente a nivel de empresas, así que si en algún momento llega a aparecer el concepto de empleados o el concepto de empresario o empresarial, es porque está más ligado a eso, pero que también es aplicable a cualquier tipo de institución porque nos permite generar cambios transformacionales, como lo dice su concepto, ¿cierto? Liderazgo transformacional. Permite generar grandes transformaciones, no tan solo en la visión que tienen los demás del líder, sino también en la organización, en la promoción de actividades, ¿cierto? Y en la participación de todos los miembros, en la motivación que tiene cada uno de los miembros del equipo. Perdón, me faltó una cosita, mencionar algo aquí. James B. Doughton, en 1973, fue el primero en identificar este concepto de liderazgo transformacional. Posteriormente, otros autores, otros investigadores también comenzaron a profundizar en este tema y finalmente nos encontramos con que el liderazgo transformacional es una habilidad, ¿ya? Por eso es característico de las personas, ¿cierto? Porque hay una habilidad de por medio. Hay una habilidad para lograr la adaptación de las personas en situaciones de incertidumbre. ¿En qué mejor situación de incertidumbre podríamos aplicar lo que la que estamos ahora, ¿cierto? No sabemos cuándo se van a abrir las iglesias. No sabemos cuándo vamos a poder hacer un encuentro presencial, un campamento que era tan ansiado hace un par de años atrás y ahora ha perdido tanto el interés de los jóvenes, ¿cierto? O la baja participación en los encuentros virtuales que se han realizado. Bueno, vamos a buscar entonces a través del liderazgo transformacional lograr la adaptación de las personas, que se adapten, que logren identificar cuáles son sus fortalezas y cuáles son los aportes que puede realizar a esta organización. ¿Qué es y cómo funciona? El liderazgo transformacional alienta la motivación y el desarrollo positivo de los seguidores, ¿ya? Por lo tanto, no busca solamente generar un cambio en la visión, como ya había mencionado, en la visión que tienen los demás de la persona que está liderando, sino también, por el contrario, que el líder pueda motivar y desarrollar de manera positiva las capacidades, las competencias y las aptitudes que tienen las personas que forman parte de este equipo. Fomenta un ambiente de trabajo ético con valores, prioridades y estándares claros. Eso también es muy importante, ¿ya? Sobre todo en nuestro ambiente cristiano. Desarrolla la cultura corporativa y colaborativa. Somos una corporación, somos una institución, ¿cierto? Y que, por lo tanto, todos trabajamos para todos. Todos trabajamos de manera mancomunada, como se dice, ¿sí? Y de manera colaborativa. Lo que yo puedo hacer va a servir para otras personas. Y lo que hacen otras personas va a servir también para mí, ¿cierto? Es una colaboración recíproca. Alentando, como dice aquí, a los empleados, por eso yo les mencionaba antes, es algo que se aplica principalmente a las empresas,
alentando a los empleados o a los colaboradores, o en este caso a los jóvenes, ¿cierto?, a pasar de una actitud de interés propio, donde buscan su propio beneficio, a una mentalidad en la que trabajan por el bien común, es decir, para todos, un beneficio colectivo. El cuarto punto dice que hace hincapié en la autenticidad, la cooperación y la comunicación abierta. Ser auténticos, ser reales, ¿cierto? Ser transparentes, tanto el líder como los que son liderados. Y aquí es muy importante la transparencia que se pueda dar y que pueda generar también el líder hacia quienes está liderando. En ocasiones se da que las personas que son lideradas comienzan a ser pequeños grupos, grupos por afinidad, por amistad, pero que finalmente esos grupos pueden hablar bien del líder o hablar mal de ese líder, ¿cierto? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos este esfuerzo por la autenticidad, por la transparencia, tenemos que buscar también que los grupos que no son o donde no es el líder del agrado de ellos, ese grupo también debiese ser capaz de transparentar, de hacer ver al líder cuáles son las cosas, cuáles son las actitudes, las palabras tal vez, los gestos o las acciones, ¿cierto? Porque ahora enfocándonos directamente a lo que es el objetivo, ¿cierto? Que hemos planteado como institución o como grupo humano, señalarle cuáles son los elementos de esas acciones o de ese objetivo con los que no está de acuerdo. No para generar un conflicto, todo lo contrario, para generar cooperación, para que así la persona con la que no hay mucha relación o con la que no hay una buena relación inicial de amistad, pueda también haber una cooperación. Aquí no se busca que todos sean íntimos amigos y que anden todos saltando por campo de la mano, cantando canciones felices. No. Se trata de que todos podamos, con nuestras diferencias, con nuestras individualidades, poder colaborar para un bien común. ¿Sí? Cuánto mejor si todos logramos ser amigos. Pero ese no es el objetivo principal de ningún grupo, ¿cierto? Fomentar la unidad es una cosa, la amistad es otra, ¿cierto? No me voy a enojar porque un grupo se juntó el fin de semana y el otro grupo quedó sin juntarse y por lo tanto los que no se juntaron se van a enojar con los otros. No es así, ¿cierto? Como dice aquí, la cooperación y la comunicación abierta. Y esto también es parte de la autenticidad y de la transparencia, que seamos capaces de comunicarnos de manera efectiva, como se vio en un módulo anterior, ¿cierto? Comunicarnos y hablar de manera transparente y abierta, ¿sí? No necesito ofender a otros para que lo que yo estoy diciendo sea comprendido. Por último, proporciona entrenamiento y tutoría. El líder proporciona entrenamiento y tutoría. ¿Para qué? Para que los objetivos se puedan lograr, para que las acciones se puedan realizar y para que las personas que forman parte de este equipo también puedan desarrollar al máximo sus potencialidades, ¿cierto? Recordemos que el líder también tiene que ser capaz de distinguirse, pero también distinguir a cada una de las personas que forman parte de su equipo, ¿ya? Dice después, pero permite que los empleados, los colaboradores o los liderados o el grupo de jóvenes, cada uno de ellos tomen decisiones y se apropien de las tareas, ¿cierto? Entonces en un momento podemos, dentro del líder transformacional, puede solicitar a una persona, de acuerdo a los conocimientos que tiene, ¿cierto? Y de acuerdo a las capacidades que tiene esa persona, le puede pedir que realice una determinada acción, ¿cierto? Y esa persona tal vez buscará a otros amigos, amigas, jóvenes que puedan ayudarle o incluso hermanos que le puedan ayudar para realizar esa acción y para lograr desarrollar esa tarea de manera adecuada, haciéndose responsable, que era algo que mencionábamos, ¿cierto? Pero además puede solicitar abiertamente, como parte de la autenticidad y la cooperación, que alguno de ellos se haga cargo, responsable de una tarea determinada. Por ejemplo, solicitando voluntarios, ¿cierto? El líder transformacional se distingue no solo por ser una persona con altas capacidades, chicos, sino con altas capacidades para la gestión,
que eso es lo principal, para la gestión, sino sobre todo por ser alguien con la suficiente convicción e influencia, convicción, convencido, y con la capacidad también de convencer a otros y de influir en otros para generar cambios profundos en la manera de entender la organización. En la manera de entender la organización, generar cambios profundos para poder entender la organización y también entender el objetivo que se está desarrollando, ¿cierto? Las transformaciones de un líder de este tipo, del tipo transformacional, ¿cierto?, se reflejan en lo individual. Primero, las transformaciones de un líder se visualizan en lo individual, pero luego también se visualizan en lo grupal y se reflejan, por supuesto, en lo organizacional. Por lo tanto, el líder transformacional se mira a sí mismo, se transforma, transforma al resto y transforma finalmente a la organización, sin perder de vista, ¿cierto?, el objetivo y los principios organizacionales. ¿Sí? Eso no lo podemos perder. ¿Por qué? Porque genera cambios tanto en la estructura de la organización como en la cultura de la organización y de la institución finalmente, ¿cierto? Por último, les quiero plantear estas dos preguntas que están aquí, para que las podamos conversar en la última sesión. Las preguntas son: ¿qué debilidades u oportunidades de mejora observo en mi entorno organizacional? Vale decir, en mi iglesia, en mi unión juvenil, en las localidades en las que soy jefe zonal, ¿cierto? Y en las que soy líder de estos grupos, ¿cierto?, más pequeños. ¿Qué debilidades u oportunidades de mejora observo en mi entorno organizacional? Y además, ¿qué puedo hacer yo como jefe zonal, como líder, ¿cierto? Como líder zonal, no tan solo como líder del papel, sino como líder en general. Como líder, ¿qué puedo hacer para cambiar esa realidad que yo observo? ¿Sí? La realidad que estoy observando que está débil o que tiene oportunidades de mejora. ¿Ya? Esa es la tarea para la sesión del día jueves que vamos a tener y que nos va a permitir entonces generar una conversación, una discusión a partir de lo que hemos estudiado en esta sesión de hoy. ¿Bien? Les dejo la invitación entonces para que nos reunamos el próximo día jueves y así podamos conversar de este tema y profundizar un poco más en lo que es el líder organizacional, el líder transformacional, y que busca, lógicamente, transformar al individuo que la ejerce, a quienes dirige y por último, a la organización a la que pertenece. Que el Señor les bendiga y que tengan una hermosa semana. Saludos.